Hola, buenos días. Soy Maica Martínez, abogada del Departamento Laboral de Pirámide Asesores, y el motivo de esta píldora, espero que breve pero interesante, es exponeros las claves de la reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos. El boletín de 27 de julio publicó el Real Decreto 13/2022, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia y autónomos, y también se mejora la llamada protección por cese de actividad. A posteriori, en los días consecutivos, salió un Real Decreto consecutivo, el 14, que introdujo unas pequeñas notas, pero que no es el momento porque son más notas de gestión o pequeñas que ya se irán viendo un poquito más adelante. El nuevo sistema de cotización por tramos va a ser aplicable a partir del 1 de enero del 2023 y va a afectar a todos aquellos trabajadores que coticen en el régimen especial de trabajadores autónomos, incluidos los autónomos societarios. Pretende, esa es la exposición de motivos, aproximar la base de cotización de las personas trabajadoras por cuenta propia a sus ingresos reales, en un contexto en el que vivimos, en el que el 80% de este colectivo opta al día de hoy por la base mínima de cotización al margen de cuáles sean sus rendimientos reales en la actividad. Vamos a resumir a continuación las principales notas de esta reforma. La cotización del RETA se va a efectuar en función de los rendimientos anuales obtenidos por los trabajadores por cuenta propia en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales, debiendo elegir la base de cotización mensual que corresponda en función de la previsión. Es importante la palabra previsión, porque después vamos a explicar el porqué. La reforma prevé que en los próximos 3 años va a haber un sistema progresivo de despliegue de 12 tramos, que determinará la base de cotización y las cuotas en función del rendimiento neto del trabajador autónomo, como transición a un modelo definitivo que ya el Gobierno nos avanza que se producirá de cotizaciones reales y que se producirá como muy tarde, dentro de 9 años. Durante esta primera fase, estos 3 primeros años que ya los tenemos establecidos en el decreto, las cuotas mensuales a la Seguridad Social van a ir desde los 230 euros al mes a los 500 en el año 2023 y de los 200 euros al mes a los 590 en el año 2025, siempre en función, como digo, de los rendimientos netos. Cuando se produzca el alta de oficio por una actuación de inspección, Tesorería General de la Seguridad Social establecerá la base de cotización sobre la mínima, la del tramo 1. Los autónomos van a poder cambiar su cuota en función de su previsión de ingresos hasta un máximo de 6 veces al año. Recordamos que hasta la fecha, digo actualmente y hasta diciembre, desde luego, se pueden cambiar 4 veces. Vamos a pasar a 6. Las bases elegidas van a tener un carácter provisional. Al final del ejercicio fiscal, y una vez conocidos los rendimientos netos anuales, se regularizarán las cotizaciones, devolviéndose al autónomo o reclamándole las diferencias que pueda haber, en el caso de que el tramo de rendimiento neto definitivo esté por debajo o por encima del que el autónomo al inicio del año hubiese establecido. En el concepto de rendimiento neto se va a integrar todos los rendimientos anuales obtenidos por los trabajadores autónomos en el ejercicio de sus actividades, incluso aquellos que no determinaran su inclusión en el régimen de la Seguridad Social, todos aquellos, y se van a calcular conforme a lo previsto en el impuesto de las personas físicas. El cálculo, en el caso de trabajadores llamados autónomos societarios, se va a efectuar según su participación en la sociedad de la cual son y en la forma en la que se determine en un futuro desarrollo reglamentario. A estos ingresos anuales se van a deducir todos los gastos que se hayan producido para el ejercicio de la actividad y necesarios para la obtención de la misma, y se va a aplicar una deducción del 7%. En el caso de autónomo societario, la deducción será del 3%. El resultado será el rendimiento neto, y esa será la cifra que determinará la base de cotización que nos establecerá Seguridad Social. Se van a establecer asimismo, como no puede ser de otra manera, puesto que van a estar muy interrelacionados, mecanismos de colaboración entre la Administración tributaria y la propia Tesorería de la Seguridad Social, con el fin de detectar diferencias en los rendimientos. Si el trabajador autónomo prevé que esos rendimientos van a ser inferiores al salario mínimo interprofesional, la propia norma ya ha establecido una tabla llamada reducida. Existe una tabla general, la comentada hasta ahora, y una tabla reducida si mis ingresos previstos van a ser inferiores al SMI. Se regula asimismo una nueva tarifa plana,
Hasta la fecha, aquellas personas que estuvieran disfrutando de una tarifa reducida o tarifa plana va a seguir su curso hasta la finalización de sus propios plazos, pero a partir de enero del 23 esta nueva tarifa va a llevar a una cuota de 80 euros al mes durante 12 meses, ampliable a otros 12 siempre que se cumplan determinados requisitos. Además, se regula la cotización en supuestos de compatibilidad con la jubilación, así como una cotización reducida para trabajadores mayores de 65 años. A nivel de protección del llamado paro de autónomos o de manera ya formal protección por cese de actividad, se ha mejorado la cobertura. Se va a introducir nuevas modalidades. La más llamativa es la llamada el cese de actividad parcial. Hasta la fecha, para llegar a cobrar esta protección había que cesar el negocio, principalmente por motivos económicos. Esto ahora no tiene por qué ser siempre así. Cuando se reduzca, en el caso de tener empleados, cuando se reduzca el 60% de la jornada de la totalidad de los trabajadores o se suspendan temporalmente los contratos de trabajo del 60% de la plantilla y además se reduzcan los ingresos como se va a determinar, se podrá acceder a esta prestación por cese de actividad. Se compatibilizará, por tanto, el continuar trabajando, pero además podremos llegar a recibir una determinada prestación. Si no se tienen empleados, lo que habrá que acreditar son deudas con los acreedores durante 2 trimestres consecutivos, relacionándolos con los 2 trimestres del ejercicio anterior y que se haya producido una bajada de ingresos del 60%. Por último, decir que antes de enero del 26 el Gobierno se ha establecido que determinará el calendario de aplicación del nuevo sistema de cotización ya más desplegado hacia los años posteriores. Esto es todo, espero haber sido suficientemente clara y explícita. Muchas gracias por su atención.